guía y técnico, tengo mi propia editorial, he realizado mi propio libro. Tengo la revista Patrimonio Funerario Integral, que es con esta revista como ente privado, donde voy llevando diferentes capacitaciones. Empecé por Córdoba y bueno, transmitiendo esto, que aquí hay una señora que me acompaña todos los miércoles. Con una revista también hacemos talleres gratuitos virtuales donde hablamos sobre patrimonio. No solamente, yo creo que he hecho pocos, ¿sí? Creo que hice 2 o 3 nomás, porque en general, desde diciembre del año pasado, cada mes hay un disertante diferente de Latinoamérica que ha hablado sobre el cementerio Presbítero Maestro en Perú, sobre los cementerios en México, sobre arqueología funeraria, sobre Los Ángeles. Eso es algo que ha gustado muchísimo, saber qué significan Los Ángeles con alas abiertas, con alas recogidas, el ángel llorando, que es muy famoso dentro de los cementerios, el ángel de Monteverde también, que es un ángel que está con brazos cruzados, que cuando tienen una idea de simbología, desde arquitectura, desde otro aspecto, ¿no? Que es lo que yo brindo, no voy a lo morboso, no esperen conmigo una de fantasmas, como digo, no hablo de fantasmas. Hay tanto para ver en un cementerio patrimonial, que es los que tienen una gran cantidad de monumentos funerarios, como esos cementerios rurales que tienen las cruces. Yo les puedo hablar en cualquiera sin conocer el cementerio, porque es un conocimiento que es común en diferentes provincias. Ustedes cuando empiecen a mirar van a ver que si van al interior de la provincia de Córdoba van a encontrar cosas muy similares en San Rafael, lo mismo en la provincia de Buenos Aires y también en Latinoamérica. Así que bueno, yo estoy contentísima de poder contarles mi pasión por el patrimonio funerario. Siendo contadora, antes de todo eso yo no sabía que iba a ser ni guía de turismo, ni que iba a venirme a vivir a Córdoba, ni que me iba a dedicar a hacer esto ya como gran parte de mi tarea. O sea, hago cosas como guía de turismo, no hago más cosas como contador, menos en una economía tan cambiante. O sea, es un trabajo insalubre hoy por hoy ser contador público. En cambio, con el patrimonio funerario he hecho muchas cosas y en muy poco tiempo. Y se van abriendo cada vez más puertas y está, como dice Victoria, como dice Angelino, ¿no? Abriendo un camino para que la cultura se siga difundiendo, pero sobre todo mi lema es la memoria activa de los pueblos. Uno necesita tener esa memoria. Yo sufro muchísimo, lo van a ver, tengo una presentación donde les voy a mostrar un cementerio San Jerónimo hermoso y después un cementerio San Jerónimo vandalizado. Que no es solamente, ese es porque donde yo trabajo, pero le pasa a Recoleta, Chacarita. Chacarita es un cementerio alucinante, grandísimo. No tienen idea el dolor que causa ver todas las placas, que no es que se las llevaron, se las robaron literalmente. Y lo peor es que a veces, bueno, hay toda una liberalidad para que eso ocurra, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ir hablando, vamos a hacer un break en el medio de la charla. Ustedes van a acumular preguntas y yo voy a tratar de satisfacerlas a todas. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿apagamos? Así pueden ver mejor. Sí, porque así lo van a ver mejor. ¿Sigo ahí? Acá todos me escuchan, si no les prendo el alto parlante. Por el fondo me escuchan, vean. Bárbaro. Esto es ser guía de 80 y entonces tirar la voz por los adolescentes que a veces no te escuchan. Bueno, esto es una mirada al patrimonio funerario. Vamos a hacer un recorrido viendo de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio funerario. Esto es parte de los libros que yo estaba comentando. Estoy por terminar el libro Una mirada al patrimonio funerario. El otro es La ruta del patrimonio funerario.
yendo por donde tendría que ir. Así vamos en orden. Miren de todo lo que les voy a hablar, Estamos espoleando. Bueno, vamos a definir lo que es funerario. Funerario va a estar relativo al entierro, a las exequias, que es otra terminología que se le da al ritual de despedir a un difunto. Yo utilizo todo lo que habla la Real Academia Española. Va a haber definiciones de otros, va a haber interpretaciones, por ejemplo, con el cenotafio. El diccionario de la Real Academia Española habla que un cenotafio es aquel monumento funerario erigido en homenaje a una persona. Bueno, hay otros que dicen que un cenotafio es un sepulcro vacío. No es así, porque es un sepulcro. Cuando hablamos de un sepulcro hablamos de el espacio que se designa para enterrar a una persona. El término más académico sería inhumar. Por eso cuando nosotros retiramos los restos de una persona para realizar una incineración, estamos exhumando. El sepulcro es el nombre que le da el derecho romano. El derecho romano hace toda una red de leyes y normas de cómo se debía enterrar en ese imperio romano. Pero no viene el enterramiento desde el derecho romano. Cuando hablamos del cenotafio, es un homenaje a. ¿Cuál es el homenaje más común que tenemos, o que teníamos, porque nosotros ahora en Argentina tenemos otro? Era el soldado desconocido. Era el homenaje a ese soldado desconocido donde sus restos no estaban, básicamente porque era desconocido. Pero también nosotros, a partir de la Guerra de Malvinas, en todas las provincias va a haber en alguna localidad un monumento dedicado a los héroes de Malvinas. Más o menos grande, más o menos materiales suntuosos, pero siempre va a haber, aunque sea una placa en una pared que se homenajee a los héroes de Malvinas. Eso es un cenotafio. ¿Por qué? Porque se construyó para homenajear a alguien que no teníamos los restos, ¿sí? Entonces, un sepulcro vacío, como muchos le nombran a un panteón, ahora vamos a ver lo que es un panteón, que es como le digo yo a los chicos de secundaria, la casita donde se colocan diferentes féretros arriba o abajo en la cripta. Un panteón vacío, porque retiraron los restos, los familiares, los incineraron, los llevaron a otro espacio y quedó el panteón hermoso, pero queda en el cementerio porque fue comprado con ese fin. No es un cenotafio, no es un sepulcro vacío, es un panteón vacío. Una tumba vacía es una tumba vacía, no es un cenotafio. Tenemos grandes discusiones con esto, por eso es que yo comencé a preparar ese libro de patrimonio funerario muy básico, entendible para todo el mundo. No hay términos rebuscados, y si hay algún término que no se conoce, coloco la definición debajo para que quede claro. Y el otro libro que habían visto era el de la Ruta de Patrimonio Funerario, que tiene que ver con el resultado de un trabajo que hice el año pasado. Bueno, este término, ¿no?, de funerario, que tiene que ver con el entierro, tiene que ver con el fin de la vida de una persona. Entonces, eso va a incluir que nosotros podamos, primero, hablar del difunto. El término difunto tiene un montón de términos sinónimos que tienen que ver con cómo ha sido la muerte de ese difunto. Si ha muerto, por ejemplo, en algún tipo de delito, en algún accidente, va a tener eso, pero lo van a tener que escuchar en otro conversatorio. Respecto a la muerte tiene muchísimos libros donde se habla de la muerte y qué es lo que cada uno piensa respecto de la muerte. Básicamente nos vamos a ir por las tres religiones más grandes del mundo: islamismo, judaísmo
y cristianismo. Dentro del cristianismo nosotros tenemos una idea, que está preparado, que hay una idea, donde vamos a resucitar en el día del juicio final, todo esto relatado en el Apocalipsis, y bueno, vamos a ver cómo estamos en ese momento final. Pero se habla de una resurrección, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Si uno va a un cementerio cristiano, va a ver que la mayor parte de ese cementerio va a tener una simbología ligada al cristianismo. Las cruces, la cabeza de Cristo con la corona de espinas, la cabeza de la Virgen doliente, los clavos puede ser que haya, no hay muchos, hay en Recoleta dos clavos. Y en el cementerio San Jerónimo hay un panteón con una puerta en el pasillo principal con 3 clavos. Esos 3 clavos significan los 2 clavos de los brazos y el clavo de los pies. Otros colocan que son 4 clavos, brazos, pies, el cartel de INRI. Y otros, de acuerdo a las nuevas descubrimientos arqueológicos, hablan de 5. Uno en cada tobillo de pie, colocado al borde del madero, los 2 de los brazos y el de arriba del cartel. O sea, fíjense, ya ahí, yo con eso, con los clavos de Cristo, hago una visita guiada de Semana Santa. Porque empezamos a ver dónde están los clavos de Cristo, quién recogió los clavos de Cristo, qué pasó con los clavos de Cristo. Hay 17 lugares en el mundo que se veneran los clavos de Cristo. Bueno, están las teorías de si el clavo tenía más o menos este largo, cómo puede ser que se haya hecho una corona, que se haya hecho un peto para Constantino. Les dejo la inquietud, que es muy interesante ver esa parte. Dentro de esto, del patrimonio funerario, vamos a tener 2 aspectos que ya se los estuve diciendo, pero ahora los vamos a enmarcar. Vamos a tener una parte que es lo tangible y una parte que es lo intangible. Básicamente, hablando coloquialmente, lo material es lo tangible, lo inmaterial es lo intangible. Dentro de lo material es fácil, es todo lo que vemos, podemos tocar. Van a ser los panteones, va a ser la documentación que tiene que ver con los funerarios, el acta de defunción, los registros donde se ingresa el difunto dentro del cementerio, van a estar las distintas sesiones de derechos. No sé cómo será acá en San Rafael, pero en Córdoba los panteones se compran, alguien lo compró una vez y después el uso y goce de ese panteón se cede por derechos, no es un bien. Eso entra también en lo que es la economía o mi parte que es lo de contador. Un panteón no se declara en la declaratoria de bienes personales, porque no es un bien personal, no genera derechos, no genera endeudamiento, no se puede embargar. Bueno, ¿eso qué trae? Aparte del beneficio de no pagar, la irregularidad de qué pasa con esos panteones que son de, por ejemplo, el cementerio de San Jerónimo es de 1843. Panteones desde 1860, 80, en general, la profusión de estos panteones en Recoleta y en los que han sido creados, como por ejemplo el San Jerónimo, viene ya cuando tenemos un país constituido, cuando miramos hacia Europa, cuando vemos qué hermoso que es el Père Lachaise, qué bonito que es el Estalién y todas sus esculturas, y se empiezan a traer a Latinoamérica. Entonces los escultores de allá hacen obras que se traen acá, no es que viene el escultor y hace el trabajo acá, no, se traen las obras acá. Esos panteones que son bellísimos como obras de arte, porque no solamente es el estilo arquitectónico que están representando, sino las obras de arte dadas por las fachadas, todo lo que tienen. Si no hay deudos, si no hay a quien cobrarles, nadie mantiene ese panteón. Y es como la casita si no la mantenemos, empieza a derrumbarse. Bueno, nadie puede tocar esos panteones, porque no son del municipio. Todavía preguntan, ¿por qué está el panteón sucio? Y porque no lo limpia el señor Minetti, por ejemplo.
Y eso es algo que debería empezar a formalizarse, ver qué se hace. Por ejemplo, en Rosario hay una intención, lo que ocurre es que tenemos un país que cambia tanto de gestiones que es imposible continuar con una línea que preserve ese patrimonio. ¿Qué querían hacer? Diferentes espacios donde hubiera dentro del cementerio un espacio para colocar distintos, una especie de museo, pero dentro del cementerio. El museo en sí es un museo, el cementerio en sí es un museo a cielo abierto. ¿Por qué? Porque estamos viendo un montón de obras de arte, porque vemos mucha arquitectura, porque vemos un gran diseño. Pero querían hacer con algunas piezas. Por ejemplo, ayer venía viajando y justo se sentó al lado mío una señora que tiene un panteón en el cementerio de acá, de San Rafael. Y entonces me mostraba cómo estaba el interior y que en el interior tenían pinturas de los diferentes difuntos que están en ese panteón. Con la humedad que hay en un panteón, con la humedad que tenemos en las casas, imagínense la humedad en un panteón. Bueno, esos cuadros podrían estar en exposiciones en algún espacio, o diferentes elementos que tengan que ver con lo funerario. Para todo eso es que uno necesita este tipo de conversatorios, empezar a decir, si uno hace una guiada o hace un evento relacionado con un cementerio, no es que uno le va a faltar el respeto a los muertos, al contrario, lo que se trata es de preservar la memoria de ellos, y la memoria de ellos cuando no haya nadie quien se acuerde de ellos, como en la película de Coco, más o menos. Bueno, dentro de lo intangible, que es la parte más amplia que tenemos y que se va descubriendo cada vez más, lo más básico es la fiesta del Día de los Difuntos, la celebración de... ahí tenemos un problema de vocabulario. Celebración, conmemoración. Celebramos, el que entiende, celebramos como fiesta, no sé, pitos y matracas, y si no, bueno, yo trato de utilizar más conmemoración, que es un sentido más cultural, la gente entiende que es más serio, y no es celebración, que lo ponen como fiesta. El Día de los Difuntos, yo tengo 64 años, lo conozco desde que era chica. Iba con mi mamá a misa, la misa del Día de los Difuntos, la misa de Todos los Santos, y no había ningún problema en ir al cementerio y visitar el cementerio. Conozco gente que en el interior de Córdoba, en el interior de la provincia de Buenos Aires, iban al cementerio, se reunían los familiares que por ahí vivían lejos del cementerio donde estaban sus padres, comían en el cementerio y estaban en el cementerio. Y no había ningún problema, no había ningún tipo de objeción con eso. No sé en qué parte, no he logrado comprender, si ustedes lo saben, me ayudarían a descubrir el secreto, en qué momento se piensa que ir a un cementerio es algo de faltar el respeto, es algo que realmente no se puede hacer. Cementerio San Jerónimo tiene dos entradas, de Monseñor de Andrea y la principal, que es Chutro. La gente, para ir acá, como el cementerio son 4 manzanas, bueno, la gente atraviesa el cementerio para ir a la avenida Colón, que está a 3 cuadras. Y no hay ningún problema. Hay chicos que vienen, chicos que ahora son grandes, que vienen al cementerio a ver las visitas guiadas, entender qué es lo que estaban viendo. Y verlo con ojos de grandes, que ya lo ven, no tan grande como lo veían cuando eran chicos. Dicen, ay, yo pensé que era más grande. Y no, porque era un chiquito así, no es lo mismo que ser un adulto. Entonces, se están haciendo muchas fiestas, celebraciones, conmemoraciones del Día de los Difuntos. En Buenos Aires, en Córdoba, comenzaron en el 2021 con la... comunidad mexicana en el barrio de Albergue. El barrio de Albergue es un barrio donde hay un padre, un cura, muy abierto a la comunidad. La comunidad tiene inmigrantes de México, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, de Venezuela. Es un espacio donde los inmigrantes se han reunido
viven todos sin ningún tipo de problemas y ha habido un proceso de aculturación. ¿Qué significa aculturación? Que se ha mezclado la cultura de uno con la cultura de otro, como nosotros, los españoles y los criollos. ¿Sí? Hubo un proceso de aculturación, donde tenemos las comidas sabrosas de los españoles que también usaban mucho las especias por los árabes, la comida italiana. Bueno, eso pasó en Alberdi. El hacer la fiesta de los difuntos, dura 2 días, es un evento maravilloso en Alberdi. No se entra al cementerio, una cuestión de respeto, porque también hubo mucho rechazo de parte de los vecinos de Córdoba. Ahora ya no, ahora ya está incorporada la fiesta y ya todo el mundo pregunta cuándo es la fiesta, qué es lo que van a hacer, qué eventos, porque hay eventos para niños, para grandes, hay eventos musical, hay proyección de películas, hay venta de comida de todas estas comunidades que tienen que ver con el Día de los Muertos. Por ejemplo, México tiene algo muy particular, que es el pan de muerto. Es un pan que es como una bolita y tiene 2 tibias, ¿sí? Y eso tiene toda una representación. Las guaguas de Ecuador son como unas especies de muñequitas, también se venden. Bueno, hay diferentes tipos de comidas y está el altar. Se hace el altar, donde ahora se está incorporando esa costumbre en Córdoba para recordar a los difuntos. Y hay gente que ahora hace su altar en su propia casa, que era lo que hacían, por ejemplo, mis tías, que tenían un montón de velas y tenían las fotos de los santos y las fotos de sus parientes, de su mamá, de sus tíos. Así que bueno, eso sería lo intangible. Lo intangible también tiene que ver con las costumbres, con los rituales de los diferentes funerales. Hay funerales que son los que conocemos nosotros, bueno, fallece una persona, se lo vela, se lo podía llevar a la iglesia o no, depende del dinero que se tuviera, y si no iba derecho a ser enterrado. Antiguamente, por ejemplo en Córdoba, pero también pasaba en Buenos Aires, se alquilaba, no había la empresa funeraria Pérez que te vendía el féretro. No, el féretro lo tenía la iglesia o alguna de las cofradías que pertenecían a la iglesia, que eran como organizaciones dentro de la iglesia, y te alquilaban el féretro para que pudieran llevar a esta persona. También te alquilaban o te vendían un hábito viejo para poder llegar al reino de los cielos pobre, porque ibas a ser mejor mirado. O sea, en la época de la colonia, el muerto tenía asignado varias sumas de dinero. El dinero para las misas, el dinero para el novenario, el dinero para la misa cuando se cumplía el año, el dinero para pagar las diferentes obras pías dentro de su ciudad, el dinero para sostener el Santo Sepulcro en Europa. O sea, ¿cómo? ¿Para las lloronas? Para los lloronas también, gracias, gracias. Me encanta cuando aporten, a mí me están escuchando hablar un montón, pero si quieren aportar a mí me gusta mucho más porque es mucho más rico. Todo ese dinero, el duelo es una de las partes intangibles y también hay o había antiguamente catálogos de vestimenta de señoras y señores para el duelo. Los vestidos, los sombreros, los guantes, las mantillas, había todo eso. Eso está dentro de lo tangible, porque es una cosa corpórea, pero también de lo intangible, cómo se lleva ese duelo. El utilizar las capillas ardientes, ¿no? Que antes se hacían con los grandes velones, ahora se ponen eléctricas, más o menos se sigue armando eso. En otros lugares, por ejemplo, está la costumbre de sacar al muerto y estar con el muerto el día de todos los muertos, el muerto embalsamado. En Sinaloa, por ejemplo, en México, están los cementerios de los narcos. El cementerio de los narcos no son como nuestros cementerios. Los cementerios de los narcos son únicos en el mundo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos un panteón más o menos grande, un panteón 5 o 6 metros el cuadradito. Ellos no. Ellos tienen una casita
casita donde hay baño, hay cocina, hay comedor, puede haber un helipuerto, tienen estacionamiento y tienen en el subsuelo la réplica exacta del dormitorio del difunto. Entonces, ahí colocan al difunto. Ahí colocan al difunto embalsamado. Cuando es el cumpleaños o la fecha de fallecimiento del difunto, sacan al difunto, lo llevan a la mesa principal y ahí están con el difunto. Es como una mezcla de la cultura egipcia de enterrar al muerto con todos sus bienes que tuvo en vida, digamos. Ponele, pero en el otro, el muerto está eviscerado, sí. Está colocado en diferentes, porque ellos creen en que, bueno, después con el libro de los muertos vamos a juntar todos sus fluidos, todos sus órganos y vamos a hacer que resucite la momia. Pero esto otro no. Son... no se los saca, en Egipto no se sacan los muertos, está totalmente prohibido. No, sí. En México sí. Pero no solamente en México. Es como una mezcla de los dos, digamos. Hay una isla en Asia donde hacen lo mismo. No me acuerdo en este momento, el otro lo que ya la quise mencionar, porque tiene un nombre medio raro. Pero también es una isla con dos nombres. ¿Qué sé yo? Ponele Yao. Pero bueno, también se hace lo mismo y es un proceso, es una cultura más primitiva, ¿sí? No es como México que tiene toda una cultura más importante, no. Entonces, esta parte intangible es muy interesante. Dentro de lo intangible está el hablar, las leyendas, los mitos, ¿no? Mito, el ciprés. El ciprés es un mito de la cultura clásica, de la cultura griega, un mito griego. ¿Por qué? Porque estaba Cipariso, que tenía su ciervo. Unos tienen de mascota un caniche como yo, él tenía un ciervo. ¿Qué pasa? Un día se va a casar, el ciervo andaba. Tiene la mala suerte de que cuando el arco apunta, va y le clava la flecha, justo se cruza el ciervo y le clava la flecha en el cuello. Bueno, se muere el ciervo. Él llora por su mascota, entonces le pide a Apolo que le quite ese dolor que no puede tener. Entonces, en el lugar donde estaba el ciervo y él estaba llorando a su ciervo, crece un árbol que es el llanto eterno. El árbol primigenio para todos los cementerios, que es el ciprés. Es ese árbol que es bien alto, que tiene ramas cortas, que ulula, y cuando ulula y hay viento parece que estuviera llorando. Bueno, eso lo tenemos en todos los cementerios. También en los cementerios tenemos la historia de la chica que se encuentra con el muchacho y que van al baile y que están juntos y que después ya tiene frío, entonces él se puede sacar el sobre todo, el perramos, el pullover, la campera, la bufanda, cualquier prenda que ustedes quieran y se la da a la chica. Acompaña a la chica a su casa, la chica le dice, no, a la puerta de la casa no, porque los vecinos, el muchacho la deja en la esquina, la chica entra en una casa, el muchacho espía y después espera una semana, el día siguiente, lo que fuere el cuento, que esta chica venga y le devuelve la prenda y bueno, seguirse viendo y lamentablemente la chica no viene. Bueno, el pibe ansioso por verla va a la casa donde la chica entra, ahí se encuentra con que lo atiende una señora, él pregunta por María, la señora se pone a llorar al escuchar el nombre de María, piensa que él le está haciendo una broma y al final no es una broma, sino que ella se da cuenta de que el muchacho realmente cree que María estuvo con él la noche anterior o la semana anterior, le muestra una foto y le dice, sí, esa es María. Bueno, María murió hace 15 años. Es una historia que se repite para todos los cementerios, como la señora que atraviesa los muros, como lo que uno puede ver. Eso entra dentro de lo sobrenatural que yo cuento hasta acá. Me han pedido mucho que cuente historias de supersticiones y todo eso. Me ha costado mucho encontrar cuál es el relato que satisfaga a mis visitantes y a mí, que no romper mi ideología. Bueno, entonces hablo de qué son las supersticiones, de que nosotros somos supersticiosos de por sí, desde siempre.
vamos a tener algún tipo de superstición. Si no tenemos una superstición, tenemos una cábala del estudiante, del futbolista, ese tipo de cosas. Les hablo de la magia blanca, la magia negra, la magia roja. La magia negra no es algo con lo cual a mí me gusta estar vinculado, porque uno no sabe con qué cosas se va a meter, y entonces si uno no sabe, mejor dejarlo a un lado. La magia blanca es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que pone la velita, que agarrar y quemar el laurel, que ponete la canela, que tirar el cosito de sal, el vinagre cuando te bañas. Bueno, todo eso entraría dentro de la magia blanca. Y la magia roja tampoco la utilizo, porque me parece de muy poca autoestima tener que recurrir a una vela con un falo o un pene rojo para poder atraer que Juan Pérez venga y se enamore de mí, o retener a Mauricio. No, a mí me parece que no, pero bueno, hay gente que lo hace, si no, no estarían publicados tantos avisos sobre eso. ¿Qué más tenemos sobre lo intangible? Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros podemos pensar de la muerte. Dentro de lo que vamos a ver intangible están los relatos literarios. Yo desde hace 3 años hago un encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, donde hablo de distintos disertantes de Latinoamérica, hablan de diferentes cosas. Todo eso está colgado en YouTube. El que quiere le pregunto a los chicos y les paso la data. Vamos a continuar, que ya aparte lo he dicho. Bueno, cuando nosotros vamos a inhumar a un difunto, vamos a tener distintos tipos de monumentos. Los más sencillos van a ser las tumbas, los más cuantiosos van a ser los panteones. Acá es otra de las partes dentro de lo intangible, ¿no? El considerar si tenemos alma, si va a haber un alma en un futuro, si nos morimos y se acabó, si nosotros vamos a trascender. El hombre quiere trascender. Desde que el hombre es hombre, el hombre quiere trascender, dejar algo para trascender, y no solamente un hijo. Dejar una obra, dejar un monumento. Todos hacen algo para que los recuerdes. Está en el hombre inserto de eso. Nadie quiere ser olvidado. Como tampoco nadie quiere morir. Porque mucha gente, a mí no me importa, yo ya estoy listo, me muero hoy. No, te morís hoy de la boca para afuera. Si realmente en este momento te dicen, te morís mañana, esa persona va a hacer cualquier cosa para no querer morirse. Bueno, dentro de eso del alma se ha hablado mucho, tiene que ver con esto de las 3 religiones que les estaba diciendo, pero también las distintas posturas. Ahora está muy de moda la biodecodificación, las constelaciones familiares, que vamos a buscar a nuestros ancestros, que pedimos a nuestros ancestros de qué manera solucionamos algunos problemas de nuestra vida. Bueno, eso también tiene que ver con el patrimonio funerario, que tiene que ver con la muerte, básicamente. Estos son los espacios para inhumar. Antiguamente se les llamaba necrópolis, eran grandes extensiones para colocar difuntos. ¿Pero qué difuntos? No era Pepe el panadero, eran los faraones, eran las primigenias, van a ser estas, las pirámides de Egipto. Y cementerio va a ser ese espacio destinado, público-privado, a colocar los restos de los difuntos. Va a haber semejanzas entre ellos, que ellos comprenden un espacio donde se van a colocar esos restos humanos. Por ejemplo, en la época romana tenían que ser alejados de la ciudad. Eso después también se empieza a tomar en Europa por el tema de las contaminaciones. Y es un espacio sagrado, es un espacio donde uno va, donde uno deposita a esos difuntos queridos. Esto es un vocablo que se utiliza muchísimo y a veces se utiliza mal, el camposanto. El camposanto es el espacio que tienen las iglesias para colocar a estos difuntos. Algunas ya no los tienen más porque han construido, por ejemplo en Córdoba está la catedral, había un camposanto al lado, ahora por arriba le pasa toda una iglesia. Lo mismo ocurre en Altagracia y supongo que acá debe haber algún lugar o no, me dirán ustedes. Un cementerio no es un camposanto, un cementerio es un cementerio. El camposanto es el de la iglesia, ¿sí? Solamente es el de la iglesia.
Claro, y necrópolis se usa como sinónimo, pero en verdad no hay necrópolis hoy. Necrópolis eran aquellas. Lo mismo pasa con los términos tanatoturismo, necroturismo, turismo de cementerio. Ahora lo vamos a ver. Esto se me descompaginó al pasarlo. Bueno, ya pusimos la introducción, los sepulcros, la evolución. ¿Ven? Está todo cambiado. Bueno, estas son algunas de las cosas que yo he hecho. Yo empecé con aquello de allá arriba, que dice Hablando con la Eternidad. Fue mi primera disertación sobre el cementerio San Jerónimo. Y después seguí con distintos conversatorios. Y estos son ferias de libros. En la época que estábamos encerrados por la pandemia, hicimos de todo. Bueno, esos fueron ferias virtuales de literatura. Acá sí empezamos con el Antiguo Egipto, donde teníamos estos enterramientos que en realidad se embalsamaban a estos difuntos, pero eran difuntos con jerarquía, no eran cualquiera. Bueno, vamos a tener distintas edificaciones. Esto fue en Memphis, esto ya fue en Egipto, 2700 a.C., cuando ya empiezan a aparecer otro tipo de construcciones, los hipogeos. Esto se va a ir trasladando en los cementerios patrimoniales que aparecen a partir del siglo XIX. Otro tipo de enterramientos. Esto es de los etruscos, siglo VII y siglo VI a.C. Esto es una obra de arte que se ha conservado en el tiempo, muy interesante, y que está encima de un sarcófago. Sarcófago es como una especie de cápsula donde se va a colocar el féretro. Hay muchos sencillos que podemos encontrar en diferentes espacios dentro de Argentina. Vamos a tener en Grecia esos círculos de tela donde se colocaban, y algo que seguimos conservando hoy, que son las urnas funerarias. Esto es el mausoleo de Halicarnaso, el que le va a dar el nombre a la palabra mausoleo. Cuando nosotros hablamos de mausoleo, hablamos de monumento funerario erigido en homenaje a una persona, ¿sí? Que adentro, en la cripta, puede estar esa persona, su familia o amigos, pero el monumento es para uno solo. Después vamos a tener estos que son mausoleos romanos, el Panteón de Agripa, que era un monumento erigido hacia dioses griegos, que después empieza y se cambia. Cuando viene el cristianismo, toman todos los monumentos, las basílicas. El nombre de basílica era un comercio en el Imperio Romano, pero bueno, toman ese nombre para colocar este tipo de iglesias más grandes. Va a haber de este tipo de monumentos, va a haber mausoleos, va a haber panteones en el cementerio San Jerónimo. Y quizás acá también. Bueno, en la Edad Media se necesita, al haber tantas epidemias, se necesita ya tener un cementerio, y ya no se quiere enterrar más en la tierra por falta de espacio, pero también por la contaminación de las napas. Entonces se hace, bueno, esto es un libro que se hizo en Buenos Aires, del cual participé, que es una guía de cementerios en Argentina, donde están en gran parte. Yo estoy haciendo la guía de cementerios de Córdoba y ojalá podamos hacer la guía de cementerios de Mendoza. Acá volvemos, esto es las catacumbas, donde se colocaban los cristianos, el enterramiento, porque no se podía cremar. Antiguamente, a partir de los etruscos, se cremaba, no se inhumaba. Después, cuando vienen los cristianos que creen en la resurrección del alma y mantener el cuerpo intacto, no lo podíamos estar quemando. Entonces, lo escondían en estas catacumbas, que hoy son visitadas. Esta es la ley de las 12 tablas. Disculpa una pregunta. Ahí en la cremación, en realidad, ¿es de los cristianos o es de los católicos? Porque no es lo mismo. Más en aquella época. Buena pregunta. Pensemos. Para mí, de los cristianos.
porque los católicos tienen que ver con la Iglesia Católica, Claro. y los cristianos de Cristo inicial Sí, eran los que no se enterraban. desde ahí, o sea, desde ahí. Claro, desde ahí. Porque Son la 300 parte del catolicismo tiene que ver con No, con la más iglesia. la parte dogmática, ¿sí? Los santos, los ritos, que todo aparece con el Concilio de Trento. Ok. Buenísimo, gracias. Bueno, por nada. Acá, bueno, cómo fueron evolucionando las iglesias, y en las iglesias era donde se enterraba. ¿A quién? ¿A don Pepe? No. Se enterraban a los nobles, se enterraban a los curas, se enterraba al que pusiera más dinero. Perdón. Bueno, estas son construcciones que tenemos hoy. Por ejemplo, eso, la República de Checa es una iglesia que está toda hecha con restos humanos, con restos óseos. Realmente es, bueno, a mí me pareció muy interesante, es una cosa muy... De verdad que increíble. Claro, porque esta foto no lo favorece, pero hay Como uno las de los... distintas culturas van tomando la muerte y más allá de la muerte. Anoten, hay un canal de YouTube que es el de mi revista, es Revista Patrimonio Funerario. Ahí van a ver un montón de estos talleres y hay uno que son criptas. Yo hablo de las criptas de Córdoba y Luis Falduti, un arquitecto especializado en la parte de la religión cristiana, unas fotos preciosísimas, cuenta las criptas en Europa, y entre ellas está la cripta de San Benito. San Benito de la medalla, como conjuro, yo la tengo la medalla. Y les digo de verdad, San Benito te protege de Una todo. consulta. Decime. Antes los cementerios pertenecían a las iglesias, por ejemplo, acá, antes que estuvieran a cargo del Estado, ¿pertenecían a las iglesias? En realidad, era una cosa... La iglesia tenía injerencia, porque la iglesia tenía injerencia en todo, pero le pertenecía al Estado. Ajá. ¿Sí? Pero la iglesia era como la funeraria de hoy. Te alquilaba el carro para llevarlo, como ya dije, te alquilaba el ataúd, te alquilaba todo eso. Era la que hacía, pero no se metía con el terreno lo asignaba el Estado. Bueno, acá seguimos con Europa, cómo va cambiando el cementerio en la parte del neoclásico, sigue haciéndose afuera de la ciudad y ya empezamos a tener nuevas construcciones. ¿Con qué aparece? Con el Père Lachaise en 1826, se hace en París un espacio destinado a ser uno de los cementerios más importantes que tiene París, tiene 3. Y comienzan a hacerse construcciones de los diferentes estilos arquitectónicos más conocidos. Lo más importante va a ser lo del neogótico, porque es muy interesante su estructura, los pináculos, las puertas, todo eso es mucho más estilizado, pero también va a haber románicos, de todos los estilos. Bueno, esto es lo que pasaba en España en 1781. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado, es el triunfo de la muerte. Muy interesante que vean, búsquenlo en YouTube, está toda la explicación de todo lo que explica este cuadro. Hay una parte donde es la muerte la que va cabalgando y todo lo que van entrando por acá son los muertos que están siendo llevados por los esqueletos. Es un imperdible. Esto forma también parte de este intangible, ¿no? Del hablar, cómo se veía la muerte en la Edad Media no es lo mismo cómo se ve la muerte hoy. No es lo mismo cómo se veía la muerte en el 800, por ejemplo, donde se creía que en el año 1000 se iba a terminar el mundo, como nosotros creímos que en el 2012 se iba a terminar el mundo, y todo sigue exactamente igual. En ese tiempo, y bueno, ese cambio donde no se termina el mundo, donde ser honesto, bueno, seguir los preceptos cristianos, no tuvieron frutos porque no se terminó el mundo y porque no hubo castigo a aquel que no cumplía con esos preceptos, bueno, la gente se dedica más a la mente de todo un cambio filosófico. Bueno, en 1787 esto es una base importante dentro de lo que son los cementerios, es cuando ya se establece desde España la creación de cementerios, ¿sí? Nada de andar enterrándolos en las casas.
Bueno, cambiamos en el siglo XX. Este es el cementerio de Harlington. No, este no es el de Harlington. Donde grandes extensiones y se hacen fosas comunes. Este es el de Harlington, que tienen distintos tipos de placas en el piso. Se empieza a ver lo que después nosotros vamos a tener como cementerios parques, donde ya no hay edificaciones del piso hacia arriba, ya hay toda una parquización y hay una uniformidad donde la muerte es igual para todos. Bueno, estos son cosas que hicimos, estos son los encuentros que les comentaba, el primero y el segundo, y acá los términos. Tanatoturismo. Tanatoturismo es un término que usan muchos en la parte gráfica para definir qué es esto de ir a visitar un cementerio, el turismo. Para mí es turismo de patrimonio funerario. Hay una placa donde lo explico. Tanatoturismo es un término utilizado en Europa donde lo que se busca es mostrar más que todo lo macabro, lo tenebroso, es ir a ver cosas mucho más, no sé, por ejemplo, ir a ver la destrucción de un tsunami pertenece al tanatoturismo. Ir a ver cómo quedó la zona de Chernobyl y medir la radioactividad forma parte del tanatoturismo. Ir a ver un hotel Cecil en Miami donde se han producido casualmente o no, muchos asesinatos, suicidios y situaciones delictivas, bueno, la gente va. Exactamente, eso es el culto al morbo, le digo yo. Es como cuando hay un accidente y hay un montón de gente que se quiere ver cómo están los cuerpos descuartizados. A mí me parece terrible, no es algo que yo haga, no me interesa hacer eso. Como Japón, perdón, como en Japón, el bosque de los suicidios, que también es tanatoturismo, sería. Claro. Que Y ahí igual también, se ahí entras dentro del patrimonio funerario desde lo intangible, que hace que toda esa gente elija un lugar para terminar con su vida. Bueno, Thanatos es el dios de la muerte no violenta, Keres, su hermana, es la muerte violenta, y en el caso de Himnos también estos tres empiezan a jugar cuando hablamos con el patrimonio funerario, y si miramos bien, puede ser que los encontremos en algunas de las placas que tenemos en los cementerios. Bueno, este tanatoturismo está orientado, bueno, vamos a ir a ver el centro de Auschwitz. Hay un hotel donde se reproduce cómo es la guerra en el Oriente. Entonces vos estás en una cama totalmente raída, con cortinas raídas, todo sucio, con ruido de bombas. Bueno, el ser humano tiene placeres increíbles. Ese no sería mi caso. Hay gente que come junto con marra y un montón de bichitos, insectos. Pero también puede ser una cuestión de cultura y de historia, de querer de conservar la memoria, como ir a la ESMA. Aunque sea que vos lo consideres tanatoturismo, es una cuestión histórica de continuar con la memoria, o ir a Auschwitz. Es ir a donde se eliminaron a un montón En general, de en los dos casos, porque depende del individuo. Si yo fuera a Auschwitz, iría a ver, a mí particularmente, yo no iría por una cuestión de dolor personal. Terrible. ¿Sí? O sea, yo no iría al gigante, no, al garage en Buenos Aires. Sí, a la misma. A la ESMA me han invitado, pero todavía emocionalmente sí fui y me hizo, de verdad fue muy, lo cuento y me sigue haciendo dolor en el pecho. Yo fui a La Perla, recién venía a vivir a Córdoba y fui a La Perla. La Perla es un espacio que está entre Córdoba y Carlos Paz. Es un predio, ¿no?, que se construyó específicamente para ser un centro clandestino. Ese día tocaba León Gieco y fui. Tenía auto, podía ir, porque no es muy accesible, no es que viene el colectivo y te para en la esquina. No, vos tenés que estar acá, haces un largo camino y allá está La Perla. Y fue muy doloroso ver los espacios, ver
también, ese fue terrible, ahora les cuento. Pero el de la Perla fue muy contrastante ver de acá todas esas habitaciones donde había sido gente torturada, después el marco de la sierra, ¿no? Fue muy, no sé, depende de la sensibilidad de cada uno. Y hay otros que van a ver el morbo, o sea, hay muchos que van a ver el morbo, lamentablemente, o sea, somos humanos, tenemos distintos gustos. Bueno, se va a ver, y dentro del tanatoturismo podemos ir a los cementerios, ¿no? Y ahí hay una frase, ¿no?, de Peter Hagenhaus, que va a visitar distintos sitios de turismo. Hay tanatoturismo, si lo buscan en Netflix hay un espacio, una serie de esto. Dice, cuando visitamos estos sitios nos recordamos a los otros, ¿no? Nos recordamos a nosotros mismos. En ese sentido, el turismo oscuro nos guía a través de la muerte de otros hacia nuestras propias vidas. Depende de cada uno qué es lo que va a ir a ver. Alguien va a ver una iglesia, que es lo que más se visitaba, por devoción, o iban a verla a ver cómo es la iglesia de San Rafael, ¿sí? Por una cuestión arquitectónica, compararla, ya tiene que ver con el ser humano. Hay muchos sitios en Argentina donde se practica esto del tanatoturismo. Sigioto es un guía técnico de Buenos Aires que ha hecho distintos circuitos, ¿no? Felicitas Guerrero fue el primer femicidio en Buenos Aires, una chica de clase alta es asesinada por un amante despechado. Cayetano Santos Godeno fue el petiso orejudo, un muchacho que, bueno, lamentablemente asesinó a otros jovencitos y bueno, terrible. El hombre de la bolsa, esta es muy conocida, María de las Mercedes de Murano, que fue la envenenadora de Montserrat. Ella envenenaba a sus amigas que le prestaban dinero. Rufina Cambaceres, también en Recoleta, la que supuestamente entierran viva y después rasga. Sí. Bueno, Faltó la campanita. claro, después viene lo de la campanita, todo eso. Ramona Moreno fue en Córdoba, un femicidio, ella se separa del novio, el novio no acepta que ella se separe, va a la busca para devolverle algo, la asesina y quedó tirada por 3 días en la cateada. Y el Ganoteleriera, ahí en el Edén, en La Falda, en Córdoba, también en ambos se fomentan más las historias de los fantasmas, que vienen y te buscan, qué sé yo. Vienen, hay todo un comercio con eso. Yo he ido y participado y de verdad me parece patético. Patética la representación porque podés hacer un relato un poco mejor. Si lo vas a hacer, bueno, hacelo bien. Dentro del necroturismo tenemos que vamos a ver los cementerios, donde vamos a ver el cementerio lo histórico, lo arquitectónico, lo escultórico, los ritos y también vamos a hablar de las leyendas que pueda haber en ese lugar. Vamos a hablar de las devociones populares, porque las hay, y devoción popular no solamente las religiosas, sino, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en Chacarita se venera a Gilda. Ustedes entran y a la derecha van, se encuentran con una serie de nichos, suben la escalera, ingresan a la derecha y van a ver, lo van a reconocer porque es el que está lleno de flores. Lo mismo lo que se hizo con Rodrigo Bueno, en su momento fue Carlos Gardel, ¿no? Como veneración, ahora ya es admiración al cantante, antes era veneración. ¿Qué vamos a ver también en un cementerio patrimonial? No solamente la edificación, los monumentos, sino que vamos a ver la parquización. Hay lugares que tienen mejor parquización o no. Recoleta lamentablemente no tiene tanta, le quedan muy pocos árboles, pero hay otros espacios, por ejemplo el cementerio de San Jerónimo tiene una diferencia con el cementerio de la Recoleta, no sé cómo será acá, que en Recoleta tenés panteón contra panteón, uno al ladito del otro, no se desperdicia nada de espacio. Las mismas hectáreas, casi 6 hectáreas Recoleta, 6,5 tiene San Jerónimo,
1.387 parcelas tiene San Jerónimo, 4.800 Recoleta. ¿Por qué? Porque uno está al lado del otro, los pasillos, las calles son más angostas, y en San Jerónimo tenemos un panteón separado de otro panteón. ¿Cómo venimos con el tiempo? 10 y 20. ¿Ya? Bueno, entonces, les termino de decir lo que es un cementerio patrimonial. Es el cementerio que tiene mucha variedad de monumentos funerarios. Vamos a tener panteones, vamos a tener tumbas, vamos a tener sepulcros, vamos a tener mausoleos, vamos a tener cenotapios. En cambio, en un cementerio rural, que es el nombre que yo le doy, es el cementerio que tiene más tumbas y las pequeñas nicheras, que pueden ser municipales o las de familiares. ¿Cortamos acá? Entonces, ¿hasta acá les gustó? Sí. Sí. Bueno, no sé si querés hacer la invitación para mañana. Mañana a las 10. Hacela vos. Bueno, mañana a las 10 vamos a hacer una visita guiada en el cementerio central, así que abierta al público, así que están todos invitados. Obviamente que pueden invitar amigos, es totalmente gratuita, donde vamos a tener obviamente la guiada de, sin conocerlo, va a tener la guiada de Graciela, ¿sí? La verdad que tiene mucho, bueno, lo he estado viendo igual, pero bueno, yo creo que va a estar bastante interesante que pudiésemos, o que pudieran asistir, ¿sí? Si no tienen ningún compromiso, la invitación. Posteriormente, después desde las 12 vamos a hacer una recorrida por algunos cementerios, un relevamiento por los cementerios de distrito, bueno, obviamente también son los que se quieran sumar, ¿sí? Vamos coordinando ahí el tema de vehículos y demás, porque son 5 cementerios los que vamos a visitar acá en Santo Rafael, para bueno, justamente ver la parte de la patrimonialización de cada uno de ellos. Así que nos va a llevar